Hola, ¿cómo estamos? Pues aquí vamos a empezar a hablar nuevamente de historia de Inglaterra, en la que vamos a ver la importancia que tienen algunos reyes. Hay veces que la historia se van haciendo leyendas, mitos, pero son por relación a hombres que en realidad han sido grandes. A veces se piensa que es un apodo, como Alejandra la Grande, como Alejandro el Grande, y en este caso pues vamos a hablar de Alfredo el Grande. Pero no simplemente es un apodo, es también toda una trayectoria que tuvo este hombre al empezar a unificar a sus pueblos. Habían tremendas guerras por las invasiones que hacían los vikingos. Ya les había yo comentado que cuando se van todos los romanos, empiezan a bajar todos los pueblos, los daneses, los anglosajones, los vikingos, y en esta historia de Alfredo el Grande, los empiezan a acosar todos los daneses, todos los anglosajones y principalmente los vikingos. Entonces él va a estar cansado de tanta guerra y va a ver que en realidad no tiene sentido. Son guerras que no tienen sentido de ser y que al final de cuentas todos son iguales. Y entonces él va a empezar pues a hacer ciertas características para que se empiece a tener una idea más clara de lo que se debe de hacer. Y él va a formar un plan, un proyecto. Esto es en el aspecto en que él es el rey de Wexford en Inglaterra. Este poblado es el que les da más batalla a los vikingos, de los cuales después se van a tener que ir a Francia, y él va a ir haciendo que se empiece a formar ciertas características en los pueblos, donde va a fusionar a todos los daneses con los anglosajones. Va a empezar a buscar qué cosas tienen en común, va a ir viendo cuáles son para poder lograr esa resistencia, y va a empezar a fusionar. Va a fusionar tanto a los sajones como a los daneses, y esta fusión va a tener que ver las características, qué cosas similares hay en ellos, pues qué costumbres en sus pueblos hay, cuáles son sus cultos. Y cuando él empieza a ver que hay cosas en común, empieza a hacer esa fusión, y también va a arreglar que se empiece a hacer toda una coexistencia con todos los pueblos de escoceses de arriba que tenían los celtas de arriba tenían problemas, y entonces él va a hacer esa coexistencia para que tanto escoceses como daneses empiecen a fusionarse, empiecen a saber convivir. ¿Y cómo lo va haciendo? Pues fusionándolos. ¿En qué aspecto? Va a unificar los territorios, va a empezar a ver todas esas grandes influencias que tienen estos pueblos. Pero para todo ello, pues tenemos también que saber un poquito de Alfredo. Alfredo el Grande, también llamado el anglosajón, él va a nacer en el año 849, un 26 de octubre, y él va a ser el rey de Wessex desde 1871 hasta su muerte. Se hizo célebre, ya les dije, que por defender su reino contra los vikingos, convirtiéndose como el resultado del único rey de su dinastía, el ser llamado el Grande o el Magno por su pueblo, porque también es el primer rey de Wessex y se autoproclamó rey de los anglosajones. Su vida se va a conocer gracias a Axer, un cronista galés, hombre culto y letrado, cuyo mucho de su educación y de su sistema de leyes en el reino que él tenía ha sido canonizado y no es mencionado por el elenco oficial de santos de la Iglesia Católica por el martirólogo romano. Fue considerado como un santo con una fiesta del 26 de octubre. Todo esto que vamos a ir mencionando aquí, pues tiene mucho que ver con todas esas cultos que le han hecho
a este rey. En los inicios que él tiene, se va a hablar de que él él es el quinto hijo, ellos son varios hermanos, y él es el menor de los varones, de un total de 6. Aquí se va a ver que su primera esposa de Etelgulfo, que era su papá, se llamaba Osburga, su mamá de Alfredo el Grande. En el 855, al morir su madre, acompañó a su padre a un peregrinaje por todo Roma, y a su regreso pasó temporadas en la corte del rey Carlos el Calvo de Francia. Entonces Etegulfo, que es su papá, él se vuelve a casar por segunda nupcias con la hija del rey de Francia, que se llamaba Judith. Etegulfo muere el 13 de enero del 858 y es sucedido por su segundo hijo, que se llama Etebaldo, y se casa con su madrastra Judith. Nada se sabe de los siguientes años de Alfredo durante los reinados de sus dos hermanos mayores, Etelbaldo y Etelberto, que se sucedieron rápidamente. Fue un reinado cuando entró el tercer hermano, el cuarto en orden de nacimiento. Etelredo I era un joven cuando Alfredo comenzó su vida pública, allá a empezar a figurar en toda en su nación. Va a empezar una vida pública brillante, porque él va a empezar a hacer una carrera militar contra todos los vikingos. Según cronista Acer, como les comento, gracias a su exitosa carrera militar, que fue sucediéndose en títulos secundarios y siendo posiblemente que se aprobara en este cargo por el Consejo Real. O sea, había como personas que iban haciendo todo un clasificamiento de cómo iban gobernando sus reyes. Y este Consejo Real, para evitar problemas en las sucesiones en caso de que el rey muriera en alguna batalla, aunque ellos se desheredaban a los hijos de Etelredo, aquí va a empezar todos los matrimonios y las descendencias. Se va a casar en la localidad de Winchester en el año 868, Etelpita, que es la hija de Etelredo, señor de una población descendiente de los reyes de Marcia. Por esta línea materna y de ese matrimonio van a nacer 6 hijos: Etelfreda, Marcia, Eduardo, Etelgina, Judith, Balduino II, y así van a ir haciendo toda esa descendencia, la cual va a tener que hacer las primeras acciones luchando con su hermano Etelredo. Todas estas batallas que hicieron todos los hermanos, porque acuérdense que Alfredo es el más pequeño, todo esto va a ser una tentativa que va a fracasar en todas esas guerras, y llevando a Marcia a prisión y a los daneses. Durante todo ese tiempo, que más o menos dilataría unos 2 años, Wessex disfrutó de una tregua, pero al final del 870 vuelve a reanudarse las hostilidades de los años siguientes y serían conocidos como el año de las batallas de Alfredo. Ahí es donde ya va a intervenir él. 9 batallas son las que se van a librar, con varias afortunadas, aunque en el lugar de la fecha de 2 de ellas, que no se han registrado, una escaramuza acertada fue la que se hizo. En esta batalla, Alfredo, en el 870, va a dar una derrota severa, y para el 4º día más tarde va a lograr una brillante victoria en la batalla de Ashadom, donde se va a complementar todo este tipo de
sucesos que tuvo con todos esos daneses y con todos esos vikingos. El 22 de enero, los daneses derrotados nuevamente por los anglosajones. Acuérdense que los anglosajones es Alfredo el Grande. Bueno, pues de ahí, en ese mismo año donde va a morir el rey Etelredo I, las dos batallas no identificadas, según tal vez dicen que es cuando va a ascender al trono, y nuevamente van a ver todas estas dificultades. Al morir Etelredo I, en la batalla Alfredo, al final de su trono de Guexe, es coronado, y en ese mismo día va a empezar las batallas. Mientras estaba ocupado en el entierro y las ceremonias fúnebres de su hermano, todos los daneses derrotaron a los ejércitos anglosajones, pues la ausencia de un lugar desconocido y una vez más en presencia de Wilton en el mes de mayo, después de que fuera firmada la paz y por consiguiente 5 años después, ocuparían todos los daneses la parte de Inglaterra. Alfredo se va a ver obligado a no realizar ninguna opción y que no fuera más allá de observar y proteger las fronteras, cosa que cambiaría ya en el 876, cuando los daneses, bajo un nuevo líder que se llamaba Guthrum, regresa al reino y vuelve a atacar. De ahí va a comenzar que en el año 877, y bajo el pretexto de una negociación, excursionan hacia el oeste tomando Exeter, una población. Aquí Alfredo los va a bloquear y gracias a una flota danesa no llegó a ser dispensada por una tormenta que se dio, en tanto que los vikingos tuvieron que someterse y retirarse a Marcia. En enero del 878 los daneses volvieron a luchar e hicieron un ataque repentino, y en esta plaza Alfredo realmente los aniquiló. La mayoría de gente fue capturada, excepto el rey Alfredo. Esto todo va a ir ocurriendo con pequeñas tropas reunidas por sí mismo, logrando huir, todos por el bosque, por los pantanos y después por las Pascuas, construyendo una fortaleza, y de esa fortaleza comenzará la lucha y las leyendas de todos esos periodos. Como vamos a ir viendo, todas estas leyendas dicen que disfrazado como un fugitivo, Alfredo en los pantanos llegó hasta Somerset, donde después de la primera invasión danesa fue visto nuevamente por unos campesinos y le dieron abrigo. Ignorando su identidad, les permitió que le ayudaran a hacer algunas tortas que habían dejado cocinando en el fuego, mientras iba a hacer otros quehaceres. Preocupado por todos los problemas del reino que había dejado, Alfredo dejó que las tortas se quemaran, y de un solo golpe, por una mujer, cuando volvió una vez más expuesto a la identidad del rey, la mujer se disculpó, pues muy apenada, pero Alfredo insistió en que él era el que se debería de disculpar. Todas estas historias que Alfredo durante su retiro hizo cuando se fue a los pantanos iban a ir saliendo a la vista como ese fugitivo que ayudado por una mujer que cocinaba tortas, es pues tal vez algo que ni siquiera pasó, que es parte como de una leyenda, como algo falso. Pero Alfredo lo contó, y en realidad estaba organizado, pues esa resistencia que se dio es lo que le llevaría a la victoria decisiva. Todo esto que se va a ir haciendo va a ser el resultado de una victoria decisiva para Alfredo, y los daneses fueron sometidos, principalmente un hombre que dejaron bautizar. Como el resultado de todo esto, Inglaterra se va a ir dividiendo en dos partes. Todas estas partes va a tener la mitad al suroeste en manos de los sajones van a quedar, y la otra mitad del nororiental se va a conocer ahora como Daneslav. Al año siguiente, en el 879, no solamente West, sino también Mercia, al oeste de las calles que se mencionaba en esa forma como un nombre, estaba libre todo eso de invasores. Este fue el mejor arreglo,
conocido en las historias y todo logrado por Alfredo el Grande. Todo esto va a llevar que en el 26 de octubre del 899 en Winchester murió, dicen que a la edad de 50 años, y fue sepultado en una abadía, pero luego lo trasladaron en la abadía para Winchester. En cuestiones de la literatura, toda la saga de los sajones, de los vikingos y de los normandos, se va a ir haciendo toda una filmografía en la que van a salir pues personajes como todo lo que se va a ir contando en las películas y que va a inmortalizar Mel Gibson en Corazón Valiente. Todas estas películas que se van a ir haciendo van a ir marcando. También hay un dato que dice que hace poco tiempo se hizo una exhumación de los restos en una tumba donde albergaba los restos de Alfredo el Grande, pero era una tumba sin nombre. Esto se encontraba en una iglesia de San Bartolomeo en Hindley, en la ciudad de Winchester. Se sacaron los restos porque habían rumores de que se habían encontrado en una plaza unos huesos del rey Ricardo III, cuyo nombre inmortalizó Shakespeare, y que lo iba a dejar para la historia. Cuando se encontraron estos huesos del rey Ricardo III, se pensó que podía haber un saqueo en la tumba del rey Alfredo el Grande, y por eso se hizo esa exhumación y dejaron pues en incógnita dónde se podían estar los restos, por evitar todo ese pillaje. Pues miren, aquí ya nos vamos a ir adentrando a todas esas casas, a todas esas dinastías, a todos esos nombres que van a ir surgiendo como marqués, como condados, como condes, como todas aquellas personas donde inclusive van a empezar a ver se va a ir marcando todas las clases de la monarquía. Es importante porque de aquí ya vamos a ir despegando a ver a Guillermo el Conquistador, vamos a ver a Robin Hood y a toda esa descendencia de grandes personajes que existieron en las leyendas y en toda la trayectoria de Inglaterra. Pues esto ha sido todo por hoy. Espero pues les interese, porque Alfredo Grande es toda una personalidad. Para empezar, ya les dije que fue el primero de los reyes de los anglosajones, pero también uno de los más importantes. ¿Por qué? Porque él va a hacer toda esa división de tierras, porque va a estar muy interesado en que todos sus habitantes tengan una mejor vida. Pues que pasen una buena tarde y nos veremos en el próximo capítulo.